Conversaciones con sentido, un punto de encuentro para tus pensamientos. Hola, yo soy Viviana Vázquez y esto es Conversaciones con Sentido, un punto de encuentro para tus pensamientos. Qué gusto tenerte aquí de nuevo. Hoy estamos en la grabación de nuestro 5º episodio. Si no te has visto los demás, por favor, ve al canal y disfruta de todo el contenido. Tenemos invitados, también está nuestra gran jefe, Maybeth Medina. Así que ve por ella y escúchala. Ella tiene muchas cosas interesantes que decir, así que qué bueno que disfrutes de este contenido. Hoy está con nosotros una psicóloga también, una psicóloga y colega, una amiga, muchos la conocen, sé que sí, y los que no, pues qué bueno que la vayan a conocer en este episodio y puedan, si en algún momento lo necesitan, si su familia está pasando por un momento complejo, pues que también puedan acudir a ella porque es magíster en familia y todos pertenecemos a una familia, así que quédate en este episodio porque lo vamos a disfrutar mucho. Bueno, nuestra invitada es Karina Cuesta. Cari, bienvenida, amiga, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte aquí. Hoy vamos a tener una conversación con mucho sentido. Hoy vamos a hablar con mucho sentido, que estuvimos en un proyecto juntas también de Hablemos. Bueno, hoy también vamos a hablar porque va a tener sentido para muchas personas, para muchas familias, porque como decía ahorita, pues todos pertenecemos a una. Así que cuéntanos quién eres, para las que raramente no te conozcan. Y también a qué te dedicas. Bueno, Vivi, May, muchas gracias por invitarme a este lugar, está hermoso. Bueno, qué bueno ver cómo se van expandiendo esas buenas profesiones y esas buenas prácticas. Me siento muy feliz pues, de estar con ustedes y bueno, como Vivi decía ahorita, mi nombre es Karina Cuesta, soy psicóloga, magíster en intervención familiar, familia, bueno, como quieran llamarlo. Y bueno, si nosotras en algún momento tuvimos un proyecto juntas y era Hablemos, y era porque el alma lo necesita, ¿cierto? Hay conversaciones que por más incómodas que parezcan son necesarias y hay cosas que a veces no queremos saber y no queremos escuchar, pero hacen parte de lo que somos. Y bueno, como decías ahorita, la familia hace parte de todos. Ninguno de aquí o los que estén escuchando, los que estén viendo, a ninguno le brotó la tierra porque es ¿cierto? Entonces a veces, aunque creamos que estamos aislados de un vínculo, pues en nuestro ADN ya hay algo que cuenta una historia. Entonces me parece que la familia es un campo súper amplio y qué bueno poder hablar de él hoy contigo. Claro que sí, bueno, bienvenidísima. Ahorita que estabas hablando, dando tu introducción, pensé, la familia es el primer sistema el que el ser humano tiene en su vida, el primero que lo configura. Uno o la gente piensa que el primer lugar donde se forma alguien es en la escuela. Pero realmente para nosotros es la familia. Hablemos de esa definición de qué es la familia en psicología. Bueno, hablar de familia y de la definición de familia como tal, pues en mi etapa de formación se dieron debates eternos para significar la familia, ¿cierto? Porque unos decían, bueno, es un grupo con el que comparto vínculos sanguíneos y demás, pero hoy quiero como que ampliemos un poquito ese espectro y ese significado que tenemos acerca de la familia, porque digamos que a nivel Colombia, el significado más característico que tenemos es personas que comparten un vínculo sanguíneo o responsabilidades contractuales, un matrimonio, unión libre, paternidad, maternidad en general, desde el derecho, ¿cierto? Okay. Pero para nombrar a la familia es importante tener en cuenta que a lo largo de los años se han dado unas modificaciones significativas frente a este concepto y estas relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces yo quiero traer una definición, pues ya cada quien la adapta a su familia. Me encanta. Pero me gustaría nombrarlo como un sistema abierto, ¿cierto? Okay. Que no solamente tiene una apropiación con los que hacen parte de ella, sino que hay agentes externos que influyen significativamente en ella, ¿cierto? Y vemos que desde el modelo ecológico de un autor súper teso que a mí me gusta mucho para darle como sentido a muchas problemáticas personales, es Bronfenbrenner quien menciona el modelo ecológico, ¿cierto? Entonces habla de cómo este ontosistema, ecosistema, maxosistema,
ecosistema y todo lo demás tiene influencia en lo que yo soy, ¿cierto? Entonces lo que tú decías ahorita, listo, es que la escuela es mi primer hogar, mi segundo hogar, no sé qué, pero todo lo que se geste en ese vínculo en el que yo soy, vínculos primarios, eso tiene influencia en todo lo que yo soy. Entonces podemos nombrarlo como este grupo primario al que yo pertenezco, donde conviven muchos individuos entre sí, que ahorita vamos a hablar del concepto de individuos un poquito, pero hace parte de eso. ¿Listo? Ok, perfecto. Bueno, tú estabas mencionando algo muy interesante y es lo biopsicosocial. Dentro de lo que estabas diciendo, aunque no lo nombraste directamente así, pero es eso que estabas diciendo. Eso es tan importante porque tenemos influencia, como tú lo decías, los agentes, lo biológico, lo psicológico y lo social. Cari, tenemos muchísimas dinámicas familiares. En cada casa, si cada persona es un mundo, y cada casa también tiene como si fuera un barco, y dentro de ese barco pues hay quien pilotee ese barco, quien se encargue de llevar y de navegar, por decirlo de alguna manera metafórica. ¿Qué dinámicas tenemos y por qué son tan importantes en el desarrollo psicosocial y emocional de las personas? Bueno, normalmente, y es una de las frases más sonadas, es que la familia es el núcleo de la sociedad, es la célula de la sociedad, pero esto hace que la familia solamente, como que reducen a la familia y que todo problema que salga a partir de ahí hace parte de una responsabilidad de lo que se formó en su casa. Entonces, si usted es un delincuente, entonces es porque en su casa lo criaron como un delincuente, pero cuando ampliamos el concepto de familia como un sistema abierto, entonces estamos hablando de que no solamente lo que pasa aquí tiene influencia en lo que yo soy, sino también los agentes externos, ¿sí? Y eso influye directamente en las dinámicas familiares. ¿Por qué? Porque entonces aquí podremos tener, digamos, una muy buena comunicación, por ejemplo, pero cuando hay hambre, cuando hay desempleo dentro del hogar, estas dinámicas empiezan a cambiar, ¿cierto? Entonces, digamos que estandarizar dinámicas específicamente dentro del hogar es complejo, porque cada familia es un sistema individual que tiene influencia, digamos, no es lo mismo hablar de las familias colombianas a las familias australianas, venezolanas y demás, ¿cierto? Entonces, digamos que de definir las dinámicas hace parte de esas conductas que empiezan a primar y que vienen tanto desde afuera como desde adentro, y son esas formas de relacionarse dentro de la familia, dentro de ese núcleo familiar, y que cada familia las va adoptando dependiendo del ciclo vital de la familia, la situación, las vivencias, experiencias, valores y demás. Bueno, Cari, también en la pregunta estábamos incluyendo eso emocional y cómo el desarrollo de los miembros de la familia, el desarrollo emocional se da en ese ambiente. ¿Cómo se logra que las personas tengan ese desarrollo emocional? Bueno, yo siento que la familia tiene una influencia total en lo que yo soy y creo. Hay una autora que se llama Virginia Satir que habla de que en la familia se aprende a amar y a temer, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos que la familia es ese vínculo primario, tenemos que ver al individuo más que como un ser que se nos presenta, es la suma de las partes, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de esa teoría del todo y del caos, que el todo es más que la suma de las partes, tiene mucho que ver con la familia, ¿cierto? Porque vemos que, por ejemplo, hay un niño en una escuela, por ejemplo, que tiene dificultades académicas, que está portándose mal, como lo nombramos tanto, que está teniendo conductas inadecuadas. No podríamos intervenir solamente el niño y decirle, bueno, ¿por qué te portas así? ¿Cierto? Sino que tendríamos que ingresar al núcleo familiar como tal y ver cuáles de esas dinámicas o de esas situaciones se están presentando en su casa, que él las está replicando en otro entorno. Es decir, todo lo dialéctico, todo el lenguaje, la narrativa, lo simbólico y todo lo demás tiene mucha influencia en lo que yo empiezo a creer. Nosotros somos un resultado de relaciones primarias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la forma en la que tú ves el mundo no es solamente tuya. Hay muchas cosas que está configurada, sí, por lo que... Totalmente. Entonces a veces creemos, es que el cielo es azul, porque es que nos enseñaron que el cielo era azul. Sí, entonces no solamente en lo que yo creo, sino que en lo que yo siento. Eso tiene que ver con tu familia. Ok, y desde ahí, ¿qué dinámicas se pueden considerar saludables y cuáles van a lo disfuncional?
Bueno, principalmente la comunicación. El lenguaje, más que hablar, es todo lo que configura la comunicación entre tú y yo, entre todas las partes, ¿cierto? Entonces, cuando hay una apropiación entre, bueno, vamos a sentarnos y analizar, y no solamente estoy hablando de papá, mamá e hijos, bueno, porque eso no lo nombramos, que normalmente se habla mucho de las familias disfuncionales, pero ya esos conceptos están mandados totalmente a recoger, porque cuando yo hablo de algo disfuncional es que no está funcionando de la manera adecuada, ¿cierto? Okay. Y ya estoy poniendo un estándar y un checklist de lo que debe ser una familia, y las familias se componen entre sí. Entonces más bien hablamos ya de una manera muy amplia, monoparentales, y ya, o sea, tienen un montón de rótulos que aunque la siguen rotulando, digamos que hay una apertura mayor, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de la comunicación, es cómo dentro de este núcleo familiar se habla de lo que se vive. Sí, porque eso nos permite tanto analizar como reformular lo que se está haciendo bien o lo que se está haciendo mal. Porque si no hay una interacción constante, entonces cada quien siente que lo que está haciendo está bien y no hay una retroalimentación. Mira, que es que eso que tú estás haciendo me duele, me molesta o me gusta, me sirve, me ayuda, ¿sí? Entonces la comunicación, y ya pues digamos que algo disfuncional o algo que de pronto una dinámica que no estaría bien es la no comunicación. Por ejemplo, digamos que cada relación desfavorable tiene su contra. Entonces, por ejemplo, hablar de asumir los roles de una manera adecuada. Entonces, roles, digamos que podemos adjuntar los roles con los parentescos, y es que los papás sean papás, que los hijos sean hijos. Okay. Porque cuando hay un desnivel en estas labores, empiezan a darse dinámicas disfuncionales dentro del núcleo familiar. ¿Por qué? Porque entonces ya los hijos se creen padres. Que es un rol asumido. Claro, es un rol asumido, y entonces no solamente hablar de que se creen padres está mal porque entonces mandan a sus papás, sino que se generan un montón de responsabilidades impuestas a las que yo no debo hacerme cargo. Sí, una cosa es que ya tus papás estén de edad avanzada y tú tengas que ejercer labores de cuidado y demás, eso es diferente porque hace parte de un ciclo vital de la familia, pero no que tú sientas que debes sobrepasar los niveles de autoridad dentro de este núcleo familiar. Aquí es importante, Cari, que hagamos una diferenciación, y es entre el rol asumido y el rol asignado. El asumido es ese que me tocó. Ya, si mi mamá no hizo, si mi papá no hizo, si no cuidan, yo me encargo de hacerlo. Pero el asignado es el que a mí me corresponde, lo que está dentro de mis funciones. Porque lo estabas mencionando ahorita. Ahí conozco casos donde los hermanitos de 10, 12 en adelante se hacen cargo de los menores porque los papás no tienen la disponibilidad ni tampoco la disposición de hacerlo. Y también decías algo muy significativo, y es eso que lo que a nosotros nos habita es lo que hablamos, y cómo a veces los niños empiezan a tener unas narrativas que exponen a sus papás porque son los síntomas de sus papás. Entonces está la grosería, o también está la amabilidad, están esas cosas que son disruptivas, pero también eso que es muy favorable, y de ahí los hijos siempre van a exponer a sus papás, sea para bien o para mal. Sí. Y es que por eso ahorita hablábamos de que tanto lo bueno como lo malo se contrapone, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esos elementos o estas características buenas o malas de la familia, hablamos de unos roles, que estos roles deben ser flexibles, precisamente por las situaciones que se van dando dentro del hogar, dentro de la familia. Pero también hay roles rígidos que no permiten, digamos, ingresar o hacer unas modificaciones necesarias, o roles invertidos, que son los hijos haciendo el papel de padres en general. Entonces, la palabra tiene mucho que ver, ¿cierto? Entonces, todo lo que, cuando hablamos de la plasticidad cerebral en los niños, tenemos que pensar en que todo lo que se diga o se haga en la infancia se va a seguir
recopilando un montón de información y eso va a dar información de lo que somos cuando ya crecemos. Entonces los niños a veces sí piden ayuda a gritos, pero el no estar sintonizados con esa voz, con esas conductas, con esas manifestaciones comportamentales, tiene mucho que ver en cómo dejamos y sobrepasamos los límites del respeto con los niños, o pasamos por alto, damos por sentado muchas cosas y creemos muchas veces es que tú aprendiste esta conducta o esta mala palabra en la escuela, cuando realmente puede ser el reflejo de mis acciones como adulto. Claro, y lo que tú decías, no están conectados a esa necesidad del niño. Entonces el niño lo que está haciendo es replicando las neuronas de espejo, haciendo su efecto. Hay un modelamiento, entonces si el papá pues es grosero, el niño también, porque también es su manera, bueno, él está explorando el mundo y en esa exploración del mundo, esa persona que tiene significado como papá y mamá, pues está haciendo las cosas de esa manera. Y otra cosa también muy importante, Cari, aquí es que a veces los papás ejercen como si fueran hijos. O sea, yo he visto en ocasiones, porque uno llevando esta profesión ve a veces de más y escucha de más. Obviamente no se debe hacer el comentario, pero nosotros pues ya tenemos eso ya tenemos eso configurado. Y es que en una ocasión estábamos en un paseo y una mamá tenía algo similar, un reloj similar a su hija. Entonces la hija cogió el reloj de la mamá y la mamá le dijo: ese es el mío. ¿Usted por qué se tiene que comprar algo igual a mí? ¿Por qué pidió algo igual a mí? Tal vez esa niña solo quería verse como su mamá. Me gusta cómo se ve mi mamá y yo quiero verme como mi mamá, porque para ella es ese modelamiento, es que nota cómo se le ve a mi mamá, yo quiero verme así. Desde la admiración. Desde la admiración, exacto. Pero la mamá, ahí no fue una mamá, yo no veo una mamá, veo una niña que, ¿por qué me tienes que imitar? O sea, ¿desde qué punto estaba parada esa mamá? Y a veces los papás ejercen desde ahí, se salen de su rol asignado y asumen que son o el hermano o son pares como ellos. Pero mira que ahí vamos a como a medio tocar por ahí algo súper denso, porque para mí es muy denso, y es la proyección parental. ¿Cierto? Okay. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Es que los papás muchas veces, y si usted es papá, qué bueno que se vaya analizando ahí, hágase un autoanálisis, y es que a veces los papás tienen hijos para resolver sus conflictos internos, personales. Entonces, infancias destruidas, infancias conflictivas, y hay dos vertientes. Entonces tú tienes la opción de sanar o tienes la opción de seguir traspasando generación tras generación este tipo de cosas. Entonces, ninguna de las dos vertientes está bien, porque tú no debes sanar a través de otros, sino que tus problemas internos son tuyos y hacen parte de lo que tú eres, ¿cierto? Y esa rivalidad, a veces inconsciente o a veces consciente, que se ejerce entre padres e hijos. Entonces, si yo tengo un hijo profesional, no lo veo con admiración, sino como con ese resentimiento de por qué él logró lo que yo no logré y lo que yo tanto deseé, o entonces te doy la carrera de medicina porque es que tienes que serlo, porque yo quise serlo y tú no lo fuiste, o porque toda la familia lo es y tú debes seguir con este legado, que son cosas impuestas que uno no tiene por qué lidiar con eso. Así es. ¿Cierto? Si bien hablamos de que somos la suma de muchas partes, pues somos sujetos individuales que tenemos la capacidad de decidir cuando ya hay una autonomía en ello. Con esa proyección parental, el hijo se convierte en el proyecto de vida del papá. Entonces el niño tiene demasiadas responsabilidades a sus 5 años. Tiene clase, luego va a natación, luego va a música, luego va a inglés, luego va al semillero de matemáticas, luego termina envuelto en un montón de cosas que he escuchado de los niños donde dicen: pues yo solo quiero jugar, porque a los 5 años tú solo quieres jugar, no tienes que entender. Sí, tal vez los papás a esa edad, y lo puedo comprender, quieren que sus hijos tengan muchas herramientas, que sean, pues que desde pequeños se formen muchas cosas en ellos,
pero a veces también hay que darle espacio a ese niño de jugar, de ser niño, no de entregarle esas responsabilidades desde tan pequeño, porque a los 20 ya va a estar estallado, pues vas a ver de un montón de cosas, pero finalmente no se va a disfrutar. Entonces ese niño interior va a estar como en una posición de, pues yo nunca viví eso, nunca me permitieron ser niño, siempre he estado en pro de las responsabilidades, de ser profesional, y a veces le entregamos a los niños cómo ser mejor, se nos olvida ser y ponemos a los niños a hacer, tienes que hacer para poder ser en el futuro, pero es que se nos olvida que desde niños tenemos que aprender a hacer para poder sostener, como lo hemos dicho muchas veces aquí, pero es supremamente necesario recordar eso, porque entonces, ¿qué niños estamos formando? Como papá, como mamá, como cuidador, porque tú lo decías ahorita, ya no solo es tengo mi mamá y mi papá, no, a veces incluso viven con la abuela, con un montón de personas que se denominan cuidadores, y desde ahí también es ver cómo ese desarrollo socioafectivo se está dando. Es importante también que los niños tengan su espacio de juego, que los niños también tengan espacios donde ellos puedan ser niños, no adultos. Está bien, y yo no tengo nada en contra de que los lleven a música, a clases extracurriculares, pero que no sea tu proyecto de vida, que mi hijo tiene que hablar inglés a tal edad. Yo creo que cada niño tiene que vivir su proceso. Y eso se llama, técnicamente le decimos una transmisión multigeneracional. ¿Por qué? Porque entonces vemos que tanto con la religión, con los gustos, con las creencias morales y demás, entonces si el niño hoy decide, bueno, entonces yo voy a ser hincha del Medellín. Entonces llega el papá y le dice, no, es que, mentiras, no va a decir, no ¡qué va a feo! Decir. Bueno, ya lo dijiste. No, es que el Medellín siempre pierde, no, entonces o viceversa, ¿cierto? O que el niño dice, no, es que yo realmente, papi, yo no quiero practicar fútbol, yo quiero practicar baloncesto. No, pero es que ¿cómo así? Mira, es que el fútbol es más chévere. Entonces ya hay una anulación. Claro. ¿Cierto? Porque el niño deja de ser lo que quiere y pasa a ser lo que quieren los papás. Y tiene que ver con el concepto de Virginia, cuando decía que los papás ven a los hijos como ellos quieren que se vean o como a lo que temen que se vean. Entonces hay unos miedos impuestos a nivel familiar con los que yo no tengo por qué cargar cuando soy un niño. Es que yo apenas estoy aprendiendo a explorar el mundo. Y ojo, no estamos hablando de una extra flexibilidad, claro, no, a la hora de la crianza, no, pero sí de una subjetividad que empieza a formarse desde los primeros años. Se habla mucho de la terapia individual, de pareja, de niños, pero cuando vamos a la terapia familiar no hay mucho registro. Cuéntanos, ¿qué es la terapia familiar? Bueno, realmente es algo que se desconoce, tienes razón, porque cuando hablamos de terapia familiar, de una pensamos en terapia de pareja. ¿Sí? Y como hablábamos al inicio, las familias se han traspoblado a una amplitud muy extensa. Entonces hablar de terapia de pareja pues desvirtuaría un montón de situaciones que también necesitan apropiación profesional, ¿cierto? Entonces hay dos subsistemas familiares que se puede hablar de la relación de pareja y la constelación fraterna. La constelación fraterna inicialmente era esa forma de relacionarse entre hermanos, hermanastros y demás, pero al ampliar el concepto de la familia, entonces tendríamos que empezar a hablar de que no solamente se refiere a esa comunicación o comunión entre hermanos, sino a todas las personas que hacen parte de este núcleo, ¿cierto? Entonces allí se hace la distinción entre lo que es terapia de pareja y terapia familiar. Cuando hablamos de la terapia familiar, hablamos de los conflictos que se dan dentro del círculo de la familia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a veces pensamos que cuando vamos a terapia familiar debemos llevar hasta el abuelito, ¿sí? Pero normalmente las personas que consultan traen, valga la redundancia, un motivo de consulta. Entonces, ¿a quiénes interviene? A las personas que hacen parte de la problemática o del motivo de consulta. Es decir, si hay una familia que conviven los 10 hijos, la tía, el tío, el primo, pero hay un niño que está teniendo dificultades académicas.
un adolescente que está teniendo conductas disruptivas, de autolesión y demás, pues traer a la tía que de pronto no tiene tanta influencia en su proceso no es necesario ni pertinente, porque ampliaríamos un montón de conflictos que de pronto no tienen que ver con el motivo específico, sino que sectorizamos a las personas que tienen mayor influencia dentro del proceso de crianza o demás, o que si por ejemplo es un conflicto que solamente es de pareja, que aunque difícilmente no tiene influencia en los hijos, digamos que solamente podría actuar la pareja, para que traer a niños que no tienen nada que ver con estos agentes de cambio, ¿cierto? Y a partir de ahí identificamos entonces quiénes hacen parte de la solución o del problema. Y cuando se identifican este tipo de conductas, de afectaciones, ¿quién acude? O sea, ¿quién es el que hace como el que solicita el servicio de terapia familiar? Eso no tiene una regla ni un orden. Eso de pronto puede ser la persona que ha sido más consciente de que hay un problema dentro. ¿Y esa persona, perdón, estaría involucrada dentro de la terapia? No siempre, no siempre, porque hay personas que, como te decía ahorita, hacen parte del cambio. Entonces, digamos, no están involucradas directamente en el conflicto, pero sí hacen parte de estrategias que se pueden, digamos, mediar para hacer un cambio. Entonces, primero se podría intervenir con las personas que están, digamos, perpetuando estas dinámicas disfuncionales dentro de la familia, y luego se integran otras personas que tendrían que ver como con esas formas de restablecer la comunicación y todas las dinámicas saludables. Cari, ¿cuál es el reto más grande que tú enfrentas como terapeuta familiar? Las voluntades. Porque hay personas que, aunque acudan al servicio, aunque acudan a los espacios, no necesitan, no reconocen que necesitan un cambio. Entonces muchas veces lo hacen desde sobornos, por ejemplo. Entonces, si tú no vas, te dejo. Entonces, si tú no asistes a la terapia, te vas de la casa, ¿cierto? Entonces van por una responsabilidad impuesta, no por un deseo. Y sabemos que el principal agente del cambio es el deseo, ¿cierto? Si yo deseo y soy consciente de que hay cosas dentro de mí que debo cambiar, pues yo tengo una mayor apertura. Pero si yo voy porque otros me lo dijeron, entonces ya va a haber una barrera, y es que es un mandato, no algo que yo decidí por cuenta propia. Entonces, a veces involucrar esas voluntades no voluntarias se hace muy complejo. Bueno, Cari, ya para entrar en la recta final de nuestro podcast, también me gustaría que habláramos de ese estigma que hay alrededor de la terapia familiar. La gente cree que funciona, que no funciona, ¿qué es lo que más se escucha? Bueno, principalmente la gente no cree que funcione. Y segundo, siento que muchas veces la terapia familiar es el último recurso, ¿cierto? Cuando ya hay cosas que de pronto la herida es tan grande que sanarla ya es muy difícil, ¿cierto? Y que ya no se podría ejercer desde una terapia familiar, sino desde una terapia individual, porque ya hay afecciones individuales y subjetivas que necesitan una apropiación. Y en la mayoría de los casos siento que las partes involucradas todas deberían asistir a un proceso terapéutico de manera individual, ¿cierto? Porque una cosa es cambiar por otros, otra cosa es hacerlo por mí y reconocer que me lleva a mí a actuar de cierta manera, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de terapia familiar, la gente va, pues, vamos a ver qué nos dicen. Pero no todos llegan con ese pensamiento. Muy de qué nos dicen, qué nos van a decir, qué órdenes como para poder mejorar las conductas. Muy de paso a paso, y creo que eso también afecta. Pues eso hacemos los psicólogos, no tenemos un paso a paso, no somos ChatGPT. Así es, no somos ChatGPT. Aclaramos. Entonces, como no damos un paso a paso, sino que las personas tienen que reconocer, tienen que abrirse un poco ellos mismos, abrir puertas que tienen ya cerradas hace mucho tiempo, bajo llave, que no quieren abrir, que no quieren hablar. Entonces, cuando nosotros trastocamos esas cosas, es que dicen, no, la terapia no sirve, no, el terapeuta es como raro. No, finalmente, pues eso lo estás poniendo en nosotros para no abrir ese tipo de sensaciones que tienes ahí guardadas. Entonces, creo que ese es uno de los limitantes que puede existir también desde la terapia familiar, que las personas, como lo decías tú, no lo ven y no lo reconocen como una ayuda primaria, sino un último recurso. Como voy a ir a terapia y esto es lo último que hago.
en muchos casos eso puede funcionar, ¿cierto? Pero qué bueno que tengamos la conciencia y que hoy esta conversación les haga sentido para decir, bueno, no estamos tan mal, pero creo que vamos en camino de que esto se ponga muy mal. Aquí tenemos a Cari también, y que esa es nuestra invitación final, Cari, que las personas que hoy te están escuchando puedan considerarte a ti como esa opción importante para su proceso. Cari tiene todo el conocimiento, también tiene su consultorio. Qué bueno que nos hagas una invitación también para que la gente te siga y te pueda escribir, se pueda contactar contigo. Bueno, muchas gracias, Vivi, y quiero como que cerrar también diciendo que una de las virtudes de la familia es que, si pongámoslo en este término que es un poco reduccionista, pero vamos a nombrarlo así, la familia tiene la cura dentro de sí, ¿cierto? Wow, qué lindo. Entonces la familia tiene tanto la facultad de dañarse como de curarse a sí misma, porque si se involucran todas las voluntades, entre todos se pueden lograr cosas muy bonitas. Entonces qué bueno que si usted está aquí no está por casualidad, y que si de pronto hay situaciones que se están haciendo eco dentro de su núcleo familiar, dentro de su familia, dentro de una persona, que hay como un desnivel en los roles, en las reglas, en los límites y demás, qué bueno que usted empiece a pensar como esa posibilidad de ser un agente que propicia el cambio dentro de su familia. Entonces yo también tengo mi consultorio, se llama Órbita Psicología y Bienestar, son todos muy bienvenidos por allá. Un día de estos las invito también, claro que sí, para que compartamos un espacio, y que en la familia se habla con todo, con lo que usted es, con lo que no es, con lo que quiere llegar a ser, pero que el hecho de mostrar y dar ese paso para el cambio significa ya demasiado, y que no solamente va a sanar usted, sino que van a sanar todos los que conviven con usted y hacen parte de su ADN, de su historia, porque no somos agentes aislados, sino que todos con lo que somos y tenemos contamos una historia. Gracias por eso, qué bonito cierre. Gracias, Cari, por estar aquí. Espero que las personas, pues vamos a dejar aquí tus redes para que también te sigan, para que se contacten contigo. Si una familia realmente lo necesita, considérelo en primera instancia, no lo dejemos de último, como lo decíamos ahorita. Bueno, nosotros somos Kairos Punto de Encuentro. Qué bueno que hoy hayan tenido esta conversación, esperamos les haya hecho mucho sentido. Los esperamos, mi amiga Maybeth y yo, aquí en Kairos Punto de Encuentro. Gracias a todos por estar aquí, síganos. Chao, chao.